Bienvenido al anaquel del crimen, donde la intriga es apenas el comienzo. Cada año, miles de voces son silenciadas por mentes atormentadas, actos atroces con lamentables finales. Sin embargo, su cruel destino no ha sido en vano, ya que serán recordados como un testimonio de justicia y una fuente a recurrir para impedir que estos hechos queden impunes. Ellos nunca podrán contar sus historias, pero nosotros sí. Atrévete a desenredar cada caso con nosotros en Criminario. El año 1988. El origen, el asesinato de la adolescente británica de tan solo 15 años, Linda Mann, que sin saberlo, no solo cambiaría la vida en el tranquilo condado de Leicestershire, sino, insospechadamente, el mundo. Sabemos con certeza que los 80 fue una era de cambios y descubrimientos alrededor del globo. Sin embargo, los hallazgos más impresionantes no siempre se encuentran en los lugares más esperados. Y es así como inicia esta serie de eventos que terminarían en un desenlace histórico. Corría el 21 de noviembre de 1983, cuando Linda se dirigía como cualquier otra chica de su edad en una tarde de colegio a visitar a una de sus amigas. Pasaron algunas horas y pronto, el miedo y la preocupación invadieron a sus padres al reconocer la desaparición de su hija. Lo que sucedería a continuación dejaría helado al pueblo de aproximadamente 6,000 habitantes. Entre la neblina de invierno durante las primeras horas del día siguiente de la desaparición, la hija menor de la familia Mann fue localizada por un hombre mientras caminaba por la ruta habitual hacia su trabajo en un hospital aledaño. Como si fuera parte de una novela de terror, se trataba de un sendero desierto de nombre Black Path. Fue entonces que, horrorizado, vio su cuerpo sin vida. Presentaba indicios de abuso sexual. La escena del crimen era simplemente brutal. Linda había caminado alrededor de 1 kilómetro antes de llegar a su destino. Fue ahí que, aprovechando el frío de la época, el asesino utilizó su propia bufanda para estrangularla, y de esta forma, con la oscuridad del anochecer a su favor, desapareció entre sombras y atajos, sin dejar rastro. Los crímenes de sangre fría y de naturaleza sexual eran no solo inusuales, también poco explorados por la policía, quienes habían tratado limitados casos como estos anteriormente. Se enfrentaban a un terreno simplemente incierto. Nadie dormía tranquilo sabiendo lo que había sucedido, y la tensión era mucho peor para los padres de chicas adolescentes. ¿Quién ha sido? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cuándo? Estas eran algunas de las preocupaciones del poblado. La realidad era dura y llana. No había rastro del asesino ni cómo rastrearlo. El homicidio dio la vuelta en el condado. Sin embargo, las autoridades revelaron solo lo estrictamente necesario, con la finalidad de no provocar más pánico del que ya existía entre la gente de Leicestershire. La desesperación de los padres crecía de la misma forma que las pistas y las esperanzas de la policía se veían perdidas. Con solo una escueta muestra de fluidos y sin testigos sospechosos o pruebas, el caso pronto fue cerrado. La gente hablaba. Era lo único de lo que se oía hablar en realidad. Llegaron a la conclusión de que quien hubiese sido no podía estar tan cerca. Era un pueblo pequeño y todos se conocían, lo hubieran sabido. Quizá fue algún visitante de paso. Incluso se habló de que pudiera tratarse de un paciente del hospital psiquiátrico cercano a Black Path, que lograra escaparse por las noches, pero esta teoría fue descartada rápidamente por la policía. Los meses se convirtieron en años y aún con el pesar de la familia de Linda, la vida poco a poco fue regresando a la normalidad. Las personas dejaron atrás el miedo y lo tomaron como un desatinado suceso que no se volvería a repetir. La tranquilidad regresó a Leicestershire, o al menos eso creía. Madre suplica por ayuda para atrapar asesino. La madre de la colegiala asesinada Dawn Ashworth pidió al público que ayude a encontrar al asesino de su hija y advirtió que podría atacar nuevamente. Barbara Ashworth lloró mientras hablaba en una conferencia de prensa en Narborough, Leicestershire, e hizo un llamado conmovedor a cualquiera que protegiera al asesino. Tenemos que encontrar a la persona que le hizo esto a nuestra hija y evitar que vuelva a suceder. Si alguien lo está protegiendo, sepan que son tan culpables como quien lo hizo. Dawn, de 15 años, desapareció el jueves por la tarde cerca de su casa en Enderby, Leicestershire. Su cuerpo fue encontrado escondido debajo de un montón de heno cerca de un sendero frondoso. Sufrió una horrible agresión sexual. Sin embargo, la policía no ha revelado la causa exacta de la muerte. Los detectives creen que el asesinato de Dawn podría estar relacionado con el asesinato de Linda Mann, de 15 años, en la misma área, 3 años atrás.
Esta fue la noticia que sacudió a los habitantes de Leicestershire la mañana del 2 de junio de 1986. Una vez más, la historia se habría repetido, dejando consigo muchas incógnitas y pocas respuestas. La manera en la que Dawn fue asesinada era sospechosamente similar al crimen cometido contra Linda Mann, quien al igual que ella, también había tomado un atajo por un lugar poco concurrido. Quien hubiese cometido ambos asesinatos claramente gustaba de trabajar en la oscuridad, aprovechando de la noche y en busca de una presa fácil. Adolescentes desprevenidas. Sin embargo, la policía no sería tomada por sorpresa esta vez. Rápidamente se tomaron las evidencias posibles y se siguieron los protocolos necesarios para determinar que se trataba del mismo modus operandi. Estos casos eran unidos por una prueba, ya que la muestra de semen comprobaba que el tipo de sangre era el mismo que aquel recabado en la primera escena del crimen. Pero eso era todo. Tras una exhaustiva investigación, no había más que hacer. La policía, a pesar de todos sus esfuerzos, solo se había pronunciado para sugerir a todas las jovencitas del poblado a evitar a toda costa caminar por senderos solitarios, mucho menos al caer la noche. El clima social era insostenible. El pueblo estaba atemorizado y la presión se estaba haciendo notar hacia todos los elementos policíacos de Leicestershire. ¿Cómo podría ser posible que nadie hubiese visto nada fuera de lugar, o incluso que no hubiera más pistas? La gente quería sentirse segura y saber que esto no volvería a ocurrir nunca más. Querían un nombre, sospechoso, lo que sea. Richard Buckland. Vecinos del condado denunciaron haberlo visto cerca de la escena del crimen el día del asesinato de la joven Ashworth. Con 17 años, Richard era un pinche de cocina del hospital psiquiátrico del cual originalmente se creyó que quizá algún paciente pudiera haber escapado para cometer el crimen. Teoría que, aunque fue descartada, tomaba un poco de sentido una vez más, considerando el testimonio que indicaba haber visto a Richard Buckland merodeando en el sendero Ten Pound Lake. Fue así que la policía logró interrogarlo. Parecía que su suerte finalmente estaba cambiando y el final de esta pesadilla se veía cada vez más cerca, sobre todo una vez que Buckland se entrevistó con la autoridad de Leicestershire, pues las señales de alarma estaban presentes. El joven conocía detalles de la escena del crimen que incluso la policía se había tratado de revelar para no causar más revuelo en el pueblo. Datos crudos e inquietantes que no había forma de conocer a través de los periódicos. A menos, claro, de haber perpetrado el asesinato. O quizá como mínimo haberlo presenciado. Tampoco lograba narrar qué hizo la tarde del 31 de julio de 1988. Y en general era bien sabido que el chico gustaba de asustar a las jóvenes que iban camino a la escuela en los senderos rumbo a la misma. Lo anterior, sumado a la confesión del asesinato y violación de Dawn Ashworth, fue suficiente para que las autoridades procedieran a hacerlo preso y finalmente cerrar este caso una vez por todas. ¿Cierto? Leicestershire quizá no parecía la clase de pueblo donde se hace historia, pero es aquí donde verdaderamente comienza el giro que hizo que este caso no solo cambiara su rumbo, sino la ciencia forense para siempre. A mediados de los 80, el profesor Alec Jeffreys, académico y genetista de la Universidad de Leicestershire, desarrolló una investigación alrededor de las enfermedades hereditarias, buscando además centrarse en métodos para resolver disputas de paternidad e inmigración, al demostrar los vínculos genéticos entre individuos. Pronto descubrió que esta variación podría usarse para establecer la identidad de una persona, y llamó su técnica perfil genético o de ADN. El Dr. Jeffreys demostró que la huella genética es específica de cada individuo y que el patrón no pertenece a ninguna otra en el mundo, exceptuando a los gemelos idénticos. La policía, pensando en la manera de asegurar la culpabilidad de Buckland, decidió consultar al Dr. Alec Jeffreys. Con el uso de la tecnología de ADN basada en restricción e hibridación RFLP, se le pidió al Dr. Jeffreys que comprara muestras de semen de ambos asesinatos con una muestra de sangre, ya que su confesión, aunque inicialmente causó alivio, pronto levantó sospechas entre algunos detectives, ya que Buckland tendría que haber tenido 14 años cuando se perpetuó el asesinato de Linda Mann. Las pruebas del Dr. Jeffreys demostraron que la huella de ADN en los fluidos encontrados en las dos víctimas asesinadas no era la misma que la de Buckland. Sin embargo, también se demostró que ambos crímenes habían sido cometidos por el mismo asesino. Esta fue la primera vez que su técnica fue utilizada en una investigación criminal. Por primera vez se había salvado a un hombre inocente de una sentencia gracias al descubrimiento del ADN, no solo convirtiéndose en un caso histórico, sino cambiando la forma en la que se resolverían los crímenes a nivel mundial, para siempre. Sin embargo,
¿Por qué el joven Auckland habría aceptado la culpabilidad de un crimen que no cometió? ¿Y por qué conocía tantos detalles del asesinato? La presión a la que habría sido sometido sobrepasó los nervios de Richard, que no supo explicar que si bien no era culpable, había encontrado el cuerpo de Don Ashworth antes que la policía sin haberlo notificado, motivo por el cual se vio señalado por los vecinos de Leicestershire, además de conocer exactamente cómo lucía la escena del crimen. Con la frustración y derrota encima, los detectives decidieron hacer un último esfuerzo. La carta, que solo fue recibida por hombres de entre 3 y 33 años, se leía así: se solicitan voluntarios residentes de Leicestershire y los pueblos aledaños para realizar un estudio de sangre y saliva. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y es que esta técnica fue una extensa campaña conocida por algunos como redada genética, que si bien contó con 5.000 voluntarios, solo el 10% coincidía con el grupo sanguíneo del asesino, y de este porcentaje aún no había una concordancia con las muestras tomadas anteriormente. ¿Cómo era posible esto? Todos los hombres solicitados habían asistido al análisis. Todos, excepto uno. Colin Pitchfork. Meses después del análisis, una mujer escuchó la conversación de Ian Kelly en un bar mientras se jactaba de haber obtenido 200 libras por haber donado una muestra, haciéndose pasar por su amigo Colin Pitchfork, un panadero de la localidad, que le había pedido que se presentara en su lugar, ya que éste había tenido problemas con anterioridad con la policía. La mujer se contactó con las autoridades, quienes pronto localizaron a Colin Pitchfork para entrevistarlo. Durante el interrogatorio posterior, Pitchfork admitió haberse expuesto a más de 1.000 mujeres, una compulsión que había comenzado en su adolescencia. Más tarde progresó a la agresión sexual y luego a estrangular a sus víctimas para proteger su identidad. Se declaró culpable de las 2 violaciones y asesinatos, además de otro incidente de agresión sexual, y fue sentenciado a cadena perpetua. El presidente del Tribunal Supremo, en el momento de su sentencia, dijo: desde el punto de vista de la seguridad del público, dudo que alguna vez sea liberado. En 1987, Pitchfork se convirtió en la primera persona en el mundo en ser identificada, capturada y procesada con éxito como resultado de la evidencia de ADN. Fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 30 años y actualmente se encuentra en prisión por ambos asesinatos. En mayo de 2009, Pitchfork tuvo una reducción de 2 años en su sentencia. En 1994, el profesor Jeffries fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra y el día de hoy sigue siendo profesor en el Departamento de Genética de la Universidad de Leicestershire en Gran Bretaña. Su esposa, la trabajadora social Carol Pitchfork, jamás entenderá el motivo detrás de la maldad de su exmarido, y mucho menos cómo es que nunca sospechó que durante años durmió con un asesino. Aquí termina una transmisión más de Enigmic. Síguenos la pista en Facebook como Enigmic y enigmic.mx en Instagram. Si te gustó nuestro podcast, compártelo con tus amigos, danos un like y suscríbete para ayudarnos a crear más contenido.